¿Hago la intro nomás? Estimadas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Sentido común. Común. Hoy hace Común. tiempo que no hacíamos esta intro. Oh, El antimatinal, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política y de todo. Hoy hace mucho tiempo que no estábamos todos juntos. ¿Cómo están, chiques? Bueno, en video es la primera, creo. Creo que es la primera vez que estamos los cuatro en video, tienes toda la Ah, los razón. cuatro, ¿verdad? Ujú. No, porque para pandemia grabamos juntos. Pero no los cuatro. Sí, Ah, pero en video, está diciendo Chris. En Sí, video no con hemos video. estado juntos. claro. Estuvimos ahí en Anchor, pero nunca Ah, claro. ahí viendo No nuestras mirándonos caras. las caras. Sí, po. Oye, y ojo que, a ver, bueno, Cristian y Daniela están en Santiago, Arturo está en Canadá y yo estoy acá en Puerto Montt. Entonces es como el milagro Sentado de frente al la... mar. Sentado De la frente al mar. internet. Sí, el milagro de Internet, exacto. Mm. Oye, La esto... cagó el milagro del internet. Sí, yo lo veo con un poco de lag, pero bueno, ya como dijo Rami, esto es Sí, po. la realidad logística nomás del equipo sin sentido común ahora. Sí, pues es harto más difícil Mm. ahora eso de hablar y no pisarse la cola, porque es como que pasan como 2 o 3 segundos entre que uno terminó de hablar y como que ya se notó que terminó de hablar, entonces tomé la palabra yo. Entonces por eso van a haber como silencios, pero no son silencios incómodos, sino que es culpa del lag, por decirlo así. Golpemos a BTR. BTR, exacto. Disculpa. Claro, eso es como el gobierno va a empezar a usar esa táctica ahora, así que no, es culpa de... Bueno, pues si BTR está detrás de las antenas 5G, puede ser. Algo puede haber. Oye, a propósito de eso, yo hoy día estábamos en la Ojalá. tarde, estábamos con la maca, ¿cachai? Viendo noticias y salía una marcha que hubo hoy en la tarde en Puerto Varas, de unos tipos que se llamaban algo así como Investigadores por la Verdad, creo que se llamaba el grupo, o algo así. Y era un Ok. grupo de investigadores que supuestamente estaba buscando develar esta cosa que la pandemia era una mentira. No era una pandemia, es una plandemia, según ellos. ¿Ya? Que el virus tiene menos mortalidad que el resfrío, que todos los muertos son por condiciones preexistentes, que no sé qué más. Y empezamos a sapear a la persona que lideraba este movimiento, po. Y era una persona que era terapeuta en no sé qué cosa. No era Flores de Bach, pero era algo parecido. Le llamaba algo así como especialista en medicina germánica. Y yo Ok, pensaba, de hola, soy Germán. yo creo que medicina germánica puede ser o homeopatía o puede ser esta Sí, po. tontera de, ¿cómo se llama este tipo? Wilhelm Reich, con el orgón, las pirámides, la energía sexual y esas cuestiones. Yo creo que iba como por ahí la La cuestión. antroposofía también Eso, puede, la puede saber dentro de eso. antroposofía. Esa cuestión era la que estaba tratando de acordarme. ¿Cuál era la palabra? Antroposofía. Y no, pues todo mal. Entonces estábamos furiosos hasta que nos dimos cuenta que tenían como 1200 seguidores en Facebook y que dentro de todo igual es poco, ¿cachai? Entonces no es una cuestión que tenga tanto impacto así como para enojarse, pero pucha, igual es como da lata la cuestión, pues, o sea. Y también una cosa importante que yo creo que nos compete, especialmente como podcast, es el hecho de que estar así como enojándose, alegando, reclamando, funando a estos ratones de cola pelada, a estos actores chicos dentro de la controversia, entre comillas, nos distrae precisamente de los problemas grandes y serios que tenemos en este momento, que son Mm. problemas ya no solo a nivel de pseudociencia o de pseudocreencia de algunos grupos marginales, así, marginales no en el sentido de pobreza, sino que de que están muy al margen, ¿ya? Sino que a nivel de gobierno, a nivel de políticas públicas, a nivel de sociedad, no sé. Yo ando particularmente pesimista, así que voy a tratar de no hablar tanto hoy día, weón, porque como que no quiero contagiarle los contenidos de mi negro y grasiento corazón a nadie, ¿cachai? Así que lo voy a dejar que lleven la conversación ustedes, weón, porque yo ando muy sad, muy down, weón. Bueno, Bueno, en todo a caso, propósito siempre de- nos acordamos para ahí no, por el internet. Perdón, estamos ahí, tenemos más lag entre Cristian y yo que yo con los otros. Ah, Mm. lo mismo. Dale tú, Chris. ya, no, iba a decir que eso que dice Remy, claro, la pseudociencia es una cosa, el weón que te quiere vender, no sé, un casco para las ondas cerebrales,
y otra cosa que te amenazan la supervivencia. Entonces me acordé a propósito de nuestro nuevo seguidor, Mario Bunge, que él, su gran quiebre con los movimientos escépticos, que en algún momento fue muy amigo de ellos, fue ese. Porque en algún momento él empezó a decir, todas estas supercherías que ustedes están persiguiendo, que el psicoanálisis y el tarot son menudencias. La verdadera pseudociencia que asesina y que destruye las naciones y que causa la pobreza y la miseria es el neoliberalismo. Es el modelo económico estándar. Ahí está, esa vos tenés que, por supuesto, no le cayó muy bien a muchas agrupaciones autoproclamadas escépticas y hasta ahí llegó la amistad y me parece bien. Pero sí, pues, eso que era una cuestión tan teórica que la estamos sufriendo. Exacto, pues. De hecho, la nostalgia del tiempo en que nuestros principales enemigos eran las pseudoterapias, las pseudociencias, los terraplanistas. O sea, yo creo que los terraplanistas son, dentro de la escala de amenazas que hay, epistémicamente Pero hablando, de yo la creo que cola. son menor a estas alturas. O sea, son, en realidad, el tema con los terraplanistas es que son como una puerta de entrada a drogas más duras, porque si hay algo que se sabe a estas alturas y que ya nos consta, es que todas estas creencias raras, todas estas teorías de conspiración, pseudoterapia, pseudociencia, etcétera, usualmente la gente nunca elige una y se queda con una, y el resto de sus creencias son como normales, sino que usualmente se compra el paquete completo. ¿Cachai? O Mm. sea, terminan siendo terraplanistas, antivacunas, conspiranoicos del 5G, del coronavirus, el nuevo orden mundial, los Illuminati, los reptilianos y toda la hueá junta. Así que, Un Es toda una starter cultura al para final, la weá. mm, mm. Oh, silencio. Pasó un angelito. De nuevo. Arturo, ¿tú tenías algo así como una pauta? Así como Sí, sí. preguntas, ¿sí? Iba a decir justo lo que dijiste tú, como de los inicios de Sin Sentido Común, porque era bonito esa época en la que nos preocupaban esas cosas. Entonces, acordándome de eso, igual, quizá a la gente que ha llegado al programa ahora, poder explicarle por qué nos pusimos sin sentido común al principio. Quizás como renovar esa declaración de principio, de partida de que no éramos expertos necesariamente, sino que nos interesaban hablar estos temas desde las pocas cosas que sabemos y que hemos ido huroneando en nuestras vidas profesionales. Mm, No sé si alguien más sí, quiere ahí. yo aquí puedo hacer de palo blanco, ya que yo también tampoco estuve al principio, y preguntarles, chiquillos, ¿por qué sin sentido común? Uf, la anécdota tiene origen, de hecho. Recuerdo muy bien la noche del origen del nombre, probablemente tal. O sea, era que estaba en esa época, había salido con unos amigos, ¿ya? Incluyendo Dentro de ese grupo de amigos había un personaje muy conocido de la radio, que no lo voy a mencionar, pero que se llama Alfredo, ¿ya? Y resulta que una de las amigas de Alfredo todo el rato ¿cómo se llama? Me contradecía. Cuando yo hablaba de mis cosas, de que ciencia, responsabilidad, el conocimiento, la educación, la argumentación y todas esas cosas, me decía, no, mira, si todo eso que tú dices está bien, pero lo que le falta a la gente es sentido común, porque la gente tiene muy poco sentido común. Y si tuviéramos todo más sentido común estaríamos mejor porque no habría tanta tontera en la cuestión. Y yo así como, ya, a ver, wait a minute, ¿a qué te refieres con sentido común? Mira, por ejemplo, de que estamos destruyendo la Tierra es una cosa de sentido común. Ya, pero si fuera de sentido común no habría así como una gran cantidad de gente que no le preocupa o que no le ha tomado el peso a la cuestión. Sí, pero es que esa gente que no tiene sentido común, po. Entonces, era como que no ves que hay algo raro acá, así como que si está de acuerdo con tus creencias es sentido común y si no es falta de sentido común. Y en ese momento dije algo así como, mira, el tema con el sentido común, cuando estaba muy curado, de hecho, por eso me puse como poético, así que sabes. Dije algo así como que el sentido común es como una especie de jaula en la que uno está y uno no la puede ver, no la puede tocar y uno solo se da cuenta que está dentro de esa jaula en el momento en que esa jaula choca con la jaula de otro. ¿Ya? O sea, básicamente lo que nosotros llamamos sentido común, todas estas creencias de base, todas estas creencias fundamentales que son como las que le dan sentido a nuestra realidad y a nuestro quehacer dentro del mundo, todas esas creencias,
uno, no son universalmente compartidas, ¿ya? A lo mejor son culturalmente compartidas, en el sentido que si uno está dentro de una cultura determinada, o sea, y por cultura no me refiero a la cultura, a la alta cultura, sino que me refiero a el colegio, los medios, las cosas que uno habla con sus amigos en la calle, tomándose una chela en la cuneta, etcétera, ¿ya? Todas esas cosas que a uno le llama sentido común, precisamente, son como la anécdota que contaba el finado Wallace a propósito del que es el agua. Y la quiero contar porque yo encuentro que es mejor que la metáfora del, ¿cómo se llama? De la jaula. Y es una fábula, o así como una parábola. Van dos pececitos nadando por el río, contracorriente, con mucha dificultad, y viene en dirección contraria un pescado viejo, y pasa por el lado y le dice, hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo está el agua? Le dice, no, bien acá, sí, aquí, sí, estamos todos bien, ya, que les vaya bien, cuídense, chao. Y se va el pescado viejo, y mientras siguen nadando los otros dos, un pescado mira al otro y le dice, loco, ¿qué es el agua? La idea es que precisamente lo que llamamos sentido común es aquello en lo que estamos tan sumergidos y que nos rodea y que por lo mismo, por tenerlo siempre a nuestro alrededor, ya perdimos la capacidad de verlo o perdemos la capacidad de entender que no es algo universal, sino que es una situación, es una circunstancia particular, algo así. No sé qué opinan ustedes Yo de eso. creo, yo creo que si fuera tan simple como decir, oye, aquí, o sea, el sentido común es obvio, podríamos tener como el libro del Starter Pack de, aquí está tu manual de sentido común, te lo lees, ¿cachai? Y compartido por todos, porque es súper simple, pero al final uno se da cuenta que no tiene ninguna línea en ese sentido. Claro, pues, Claro, sería súper simple la cosa si fuera así, pues. sí. Mira, yo creo que existe algo así como un starter pack de sentido común, pero el tema es que hay distintas ediciones. Porque el starter pack Ujú. que recibe un niño en Chiloé en un colegio pobre versus el starter pack que recibe un niño que fue al nido de águilas y que vive, ponte tú, en Vitecura o en Chicureo, no sé. Van a ser starter pack muy difíciles, o sea, muy distintos que diga. O sea, van a tener así como una base de conocimiento de mundo que va a ser más o menos completa en cada caso y va a estar Mm. más centrada en ciertos aspectos de la vida. O sea, típicamente el starter pack de un niño de una comuna rural tiene que ver con cosas como cómo producir, cómo sobrevivir, cómo no morirse de hambre, cómo negociar desacuerdos con sus vecinitos, etcétera. Mientras que el starter pack que va a recibir un cabro chico de un colegio cuico es muy distinto. O sea, Claro, entonces, pero ¿sí? hablando como de sentido común un poco más generalizado, yo creo que tiene más que ver con un método que con un como conocimiento tangible, ¿cachai? Ah, No claro, decir como esto es, sino que de alguna manera a ti te dan herramientas, que es como el pensamiento crítico, o sea, como el poder tener la capacidad de cuestionarte, de buscar un poquito más allá. Eso termina siendo más como educativo en pensamiento crítico, o sea, en sentido común, que un conocimiento así como decirte un libro, ¿cachai? Una hoja, aquí están los 10 mandamientos del sentido común. claro. Sí. También yo veo que si uno ve el concepto, cómo circula en la sociedad o en las culturas, que hay dos usos o dos tradiciones que van muy de la mano, obviamente, y se tocan. Y una sería, para seguir la tradición de los últimos años de pegarle al viejo y querido Descartes, peguémosle a Descartes, esta noción de que, bueno, él lo dice irónicamente, esto de que el sentido común parece ser lo mejor repartido en el mundo, porque todos creen que tienen lo suficiente y nadie quiere más. Claro. Sí. Pero así todo, incluso tomando su ironía, lo que subyace ahí es que sentido común es algo así como la inteligencia, como dice la Dani, ese método Sí. de facultad, de condición humana casi, que es universal. Y lo que también a esta altura sería de sentido común para mucha gente que viene de la humanidad, de las ciencias sociales, es cómo la propia cognición está determinada y condicionada por el entorno, tanto por los contenidos, como los prejuicios, por las tradiciones, como también por la posibilidad de desarrollar esa cognición. O sea, cómo te influye la alimentación, cómo influye el estrés, por ejemplo. Hay un montón de factores que, o lo que fue en su tiempo
bueno, todavía lo es en el norte de Chile gracias a arsénico Luxich, ¿cierto? La contaminación con plomo, con otros componentes tóxicos que de verdad no vaya a razonar de la misma forma. Entonces, eh, una cosa que parecía muy independiente, que esta especie de método universal que tendríamos los humanos para enfrentarnos al mundo, primero no sabemos si existe. Mm. O sea, si puede ser puro aprendizaje social, pero aún si lo fuera, es altamente sensible y altamente determinado y solo llegamos a él mediante un aprendizaje social, como la capacidad como el lenguaje, por ejemplo. Es decir, ¿qué más humano que el lenguaje? Claro. Tenemos una predisposición innata a aprender el lenguaje, por supuesto, yo tengo dos Williamcitos y están ávidos de conocer y aprender palabras, pero eso solo puede ser porque tenemos un entorno que nos está proveyendo esa información. Entonces, Sí, po. Yo eso es como, lo que quería como decir. lo del agua. O sea, parece ser y que lamentablemente toda esa red de determinaciones estructurales, de entorno social, cultural, histórico, hasta biológico, no están opacas para mucha gente. O sea, mucha gente no ve cómo ha llegado a pensar como piensa. Y no ve que si hubiera tenido otro compañero de curso o en otro colegio, hubiera ido en otro barrio, quizás no votaría por quien vota, por ejemplo. Claro. No escucharía la Yo música que lo que quería escucha. añadir yo ahí, que nosotros también cuando empezamos sin sentido común, quizás un poco ingenuamente, para ser un poquito más pesimistas ahora, creíamos y lo empezamos pensando en que el pensamiento crítico es un pequeño insumo que nos podría ayudar en algún nivel a salir un poquito de estas jaulas de los sentidos comunes que tenemos alrededor de nosotros. No sé en qué está nuestro pensamiento en torno a cómo se queda ahora y como las capacidades del pensamiento crítico, qué sería el pensamiento crítico, más allá de como esta colección quizás de conocimientos que a veces cree la gente que puede ser. Sí. Yo Mira, creo que también, no, oh, dale, perdón, dale, dale, dale. no, o sea, un poco en la onda de lo que estaba hablando Chris, a mí me pasa que también, no, o sea, está el tema, tú dices, de la alimentación, del contexto, todo, y yo creo que también está el tema de tener tiempo. O sea, como en este momento el tener tiempo es un privilegio. O sea, tener tiempo es un privilegio para poder estar pensando cosas. O sea, no tener que sobrevivir, no tener que estar jugándote tu vida todo el rato, sino que tener tiempo como para decir, oye, ya voy a reflexionar al respecto, voy a buscar como de este tema. O sea, como yo creo que también ahí hay un privilegio como de tener ese espacio. Claro, sí. De hecho, respecto a lo de una cosa en la que yo siempre he insistido majaderamente, y cuando digo insistido me refiero a que usualmente lo digo, no sé, por internet o lo pongo en Twitter, no es que tenga publicaciones al respecto, debería ponerme las pilas, debería poner estas cosas por escrito en algo, etcétera. Pero el punto es que yo creo que en el enfoque del pensamiento crítico, como se le llama, han habido históricamente dos tendencias, y esas dos tendencias son compatibles entre sí, pero que rara vez se les toma ambas al mismo tiempo, sino que usualmente se suele preferir una por sobre la otra. ¿Ya? Por un lado, lo que es pensamiento crítico entendido dentro de este movimiento de la lógica informal, de estos filósofos que empezaron a pensar tratando de integrar no solo lo que es la enseñanza de la lógica, sino que también la argumentación y sobre todo también la psicología cognitiva, con todo lo que es la tradición de sesgo y heurístico, esta cosa de tratar de entender los sesgos cognitivos y no solamente las falacias argumentativas, que es lo que se enseñaba antiguamente, tradicionalmente. Pero también está como toda esta línea de pensamiento crítico que entiende el pensamiento crítico como un pensamiento político y esencialmente un pensamiento, la palabra que ocupan es emancipador, que es como la línea de filosofía de la educación de Paulo Freire, de Henry Giroux, de esa gente. Y que también están hablando de pensamiento crítico, pero no están tan preocupados de lo que pasa dentro de la cabeza, sino que están preocupados de lo que pasa fuera de las cabezas. O sea, están más preocupados del componente social del pensamiento crítico, de las consecuencias de de la falta de pensamiento y del cómo nuestra sociedad está construida de modo tal que el ejercicio del pensamiento sea difícil, sea peligroso incluso, ¿ya? Y que cómo la enseñanza debería estar enfocada a tratar de hacer que los cabros, no sé, pues, abran su cabeza y empiezan a pensar por sí mismos. Y me da la impresión de que
si bien los del primer grupo fallan en considerar las consideraciones éticas y políticas del pensamiento y del sistema educacional, mientras que los del segundo grupo tienden a ignorar o no a tomar muy en cuenta los asuntos internos, por decirlo así. O sea, lo que tiene que ver con la cognición, con el pensamiento, con la psicología. ¿Ya? Y yo creo que hace rato, ya hace décadas, que hace falta algo así como una especie de pensamiento crítico de tercera ola o de tercera generación. Y no es que me guste el número 3 pero sí. Eh, Haría falta algo así como un pensamiento crítico de tercera generación que busque integrar estas consideraciones que son de conocimiento por un lado, de habilidades cognitivas por otro, pero también sobre todo de consideraciones éticas y políticas, o sea, lo que tiene que ver con la parte social, con la parte interaccional, y no solo con la cosa solipsista cartesiana que pasa dentro de la cabeza. Mm. Y yo creo que esa es la motivación más grande que hay dentro del podcast, como lo iniciamos, digamos, y quizás como de nuestros caballitos de batalla que más intentamos poner por ahí en Sí. no sé dónde en verdad, sé que tenemos alguna plataforma en el internet. Algo, En tenemos Spotify. una cosita poca andando por ahí, Claro. sí. Y lo otro, y ya con esto me callo, porque es como que siento que ya he hablado mucho ya, es el hecho de que a mí lo que me... Estoy como igual que el papá de Homero. ¿Se acuerdan del papá de Homero cuando le decía, yo tenía la onda, pero la onda dejó de ser la onda y te va a pasar a ti? ¿Qué va a pasar a ti? Pucha, yo que en cierta forma viví lo que era tratar de hacer divulgación cultural, científica, humanística en Internet hace 10 años ya, ¿cachai? Es como que me da la impresión que 10 años atrás, gran parte de lo que se consideraba divulgación era básicamente hacer divulgación científica de anécdotas, así como de entender que no sé, pues enseñar ciencia o enseñar pensamiento bastaba con contar una cantidad X ¿cómo se llama?, de anécdotas choras, ¿cachai? Y que esas anécdotas choras eran como un remedio universal ¿cómo se llama?, para solucionar los problemas de la sociedad. O sea, de que si contamos la cantidad correcta de anécdotas, las cosas se van a arreglar. Ejemplo número uno que tengo aquí. El libro de Brockman, John eso lo Brockman explica dice, todo. esto lo explica todo. Este libro son como 300 anécdotas contadas por distintos autores, etcétera. Y obviamente todas son muy interesantes, pero el conjunto de todas estas anécdotas no arman una narrativa probablemente tal. O la narrativa que emerge de esto es que la ciencia es la raja, olvídense de todo lo demás, síganos a nosotros, cómprenos los libros, vean nuestras charlas TED, y con eso serán más inteligentes. Y bueno, eso también estaba en... ¡Au! Chucha. Ya. Estaba a punto de sacarlo. Sí, y resulta que como que ese enfoque de la anecdotología, yo creo que ya está demostrablemente, se puede decir que no funciona, encuentro yo, y que hay que, de alguna forma hay que buscar un enfoque distinto, que no sea basado en Innovador. anécdotas. Porque mal que mal, ¿cuáles son Eh, nuestros dos grandes anecdotólogos en Chile? No voy a decir nombres, Subyace pero voy a decir que un... sus nombres empiezan con J, que su apellido comienza con Vara y que publican libros en... Y resulta que uno es de izquierda y otro es de derecha. Eso nomás voy a decir. Pero incluso una izquierda bastante permeada por rasgos reaccionarios, eh, conservadores incluso. Y eso quería ir. Puede ser que en esa anecdotología a nivel global, o sea, desde Brockman para acá, Fundación Etsy, subyace un plan reaccionario que muchos, yo me incluyo, sobre todo, fuimos ingenuos en advertir. O sea, no era inocente esta cuestión de somos los científicos somos tan choros, escúchenos. Por supuesto, nuevamente, no sé, Adorno, tanta gente más nos dirían, obvio, llevo 80 años hablando de esta weá. Pero quisimos creer que ahora las cosas podían ser diferentes y que efectivamente esta divulgación científica eh, podía generar un bien, pero claro, subyacía ahí un componente reaccionario ¿Qué significa extremista. reaccionario a todo esto? Así como para... Viene de la Haciendo de Revolución Humbertito. Francesa, de querer restaurar el antiguo régimen, Mm, el trono y el altar. el pasado glorioso. Volver al pasado Claro. glorioso. Sí.
Todo tiempo pasado fue mejor. Exacto. Sí. Oye, para poner otro tema sobre la mesa, ¿cómo ustedes que están, me imagino, más informados que yo? Porque yo acá no tengo tele, a duras penas me meto a internet, entonces como que todo lo que es, por ejemplo, la franja de la prueba y el rechazo me la he saltado olímpicamente, por una cosa de No te has salud Igual, perdido mental. nada. igual no he visto ninguno. No me enorgullezco, pero lo constato nomás, no he visto ninguno. Ya, yo lo poco que he visto, eso sí, ha sido lo suficientemente horrible como para dejarme Ujú. sumido en el máximo espanto. Daniel, Arturo, no sé, ¿han visto ustedes algo más? Así? Es la reacción adecuada. ¿El espanto? Sí. Yo la verdad es que como que me quedé con la franja evangélica y como que ahí dije como, creo que ya es demasiada tele por hoy y la apagué. Demasiado tele por este año, así onda. Yo creo que sí, como por esta década quizás. Da como Satán y el maligno, que El ya maligno íbamos vota todos prueba. con el Sí. maligno. O sea, la idea de que alguien pueda decir en televisión abierta, en una franja política, pensando en si vamos a hacer una nueva constitución o no, que las revoluciones del 18 de octubre del año pasado fueron culpa del Colugo, weón. Que esa weá sea como aceptable hoy en día. Mm. Como Pero, que. pero ya teníamos una línea como editorial parecida con el financiamiento de Maduro, como la plata que te depositaba Venezuela para ir a Sí. protestar, o sea, como Pero por último, Venezuela existe, ¿cachai? Como, no sé, como que es distinto, ¿cachai? O sea, es sí, inverosímil, Bueno, pero es posible. Es como- se va dentro de un delirio igual, pues, o sea, como dentro de esa misma línea media delirante. pero ¿para cuánta gente en Chile tú le Sí. preguntáis el diablo? Cagado, cagado, ¿viste el diablo? Ya la vuelta, la regla está ahí, ya buscaron un novillo y el diablo, el carruaje, el diablo pasó y me dejó la El vaca y diablo el carruaje, perfecto. el diablo. O más, po, Sí, que el veo. diablo quemó un mola en Temuco. Sí, po. Oye, Arturo, que de hecho Sí. veo que tenés un pañuelito del Matapacos ahí en tu biblioteca, ¿o no? Yo creo que para mucha gente no lo dicen en voz alta, pero yo creo que el Matapacos para ellos es como el inicio del apocalipsis. O sea, el Matapacos es Satán en la tierra, ¿cachai? Así, poco menos. Así. O sea, yo he visto gente que hace lecturas tipo eh, que se espantan por esta cuestión zoomórfica, como zoólatra, así como, oh, este es un regreso al adorar los animales. Ah, el Los becerro de ídolos. oro, pero es Después, el perro de Claro. lata. ah, ¿qué vamos a permitir El- después? los canes del apocalipsis. O sea, mi Exacto. nueva banda de metal. Sí, po. Los cuatro Oye, perros del les quería apocalipsis. preguntar, ¿por qué creen ustedes que la gente cree a veces en estas cosas? O alguien nos planteó ahí por internet, que lo encontré interesante igual. ¿Por qué, por ejemplo, ante hechos terribles como los que vimos el otro día, por ejemplo, cuando el Paco empuja a este joven por el puente? Porque hay gente que, bien teniendo imágenes tan claras, ve cosas tan distintas. Mm. Mira, yo tengo, esto lo voy a mencionar muy responsablemente, voy a tirar la piedra y voy a salir arrancando. Hace un par de días estuve en un webinar a propósito de un nuevo paradigma, o sea, no es nuevo, ya lleva como 20 años ya, que se llama el paradigma del procesamiento predictivo. Y el paradigma del procesamiento predictivo, que es una línea dentro de neurociencia y de psicología cognitiva y de filosofía de la mente, plantea de que esencialmente el cerebro, que es un... A ver, el cerebro tiene un gasto metabólico extraordinariamente grande. Es probablemente el órgano más costoso de mantener, ¿cierto? Y ya hemos Ujú. dicho en todos los tonos posibles de que pensar es una cuestión que cuesta. Y no solo cuesta energía, cuesta tiempo, cuesta energía mental, por decirlo así. Y la pregunta del millón es que si uno lo ve desde una perspectiva estrictamente ingenieril, es ¿por qué la evolución iba a invertir tanto en infraestructura para mantener un órgano? ¿Ya? Metabólicamente hablando, ¿ya? O sea, ¿por qué es un órgano metabólicamente tan costoso? Y la respuesta es porque esencialmente el cerebro es una máquina de predicción y corrección de errores, ¿ya? Y la idea que tienen estos tipos es que la percepción ya no se ve como esta cosa de que el mundo está allá afuera, el mundo nos da información y nosotros procesamos esa información, representamos el mundo, entonces tenemos algo así como un mundo chiquitito en la cabeza que nos permite así como navegar por él. Es como, imagínense que nosotros fuéramos como un mecha japonés, un robot gigante,
Y dentro de nosotros hay otra personita y que está viendo el mundo en unas pantallas, por decirlo así. Y esas pantallitas serían como las representaciones que utilizamos del mundo. ¿Ya? Lo que plantea este paradigma es no, la percepción no es una cosa que vaya estrictamente de abajo hacia arriba, sino que está modulada activamente desde arriba hacia abajo. La pega del cerebro no es representar toda la información que obtenemos desde afuera, sino que solo fijarse en aquello que desafíe las expectativas, los priors que le llaman, ¿cómo se llaman? Las representaciones que uno predice de No, a cómo van a priori. ser las cosas. ¿Sí? Entonces, me quedé pensando yo, esta idea, cuando una idea es tan potente que lo explica todo, es como hay que sospechar, de hecho, encuentro yo, o sea, hay que pensarlo. Pero el tema es que a partir de esa idea uno podría decir que gente que tiene sus ideologías, sus posiciones a nivel moral, sus posiciones a nivel político, tan enraizadas, ¿ya? Las tienen tan así como grabadas a fuego, las tienen tan tatuadas en su cabeza, que cualquier información que contradiga lo que esos modelos predicen, ¿ya? Va a ser onda racionalizado o explained away, como le llaman. ¿Sí? Se va a tratar de descartar esa información de cualquier forma, ¿ya? Porque es la única, por lo menos es la única explicación que se me ocurre del por qué mucha gente es como que el concepto de evidencia, probablemente tal, no significa nada para ellos. O sea, luego hay videos en 360 grados, ¿cachai? De lo que pasó. Y es como que no, el loco se tiró. O sea, loco, te están mostrando que no se tiró, que lo empujaron, que lo botaron. Pero aún así es como que no, esa información no entra porque entra en conflicto con sus creencias previas. Y esas creencias previas son que estos cabros que están protestando son delincuentes, que Carabineros es lo único que se interpone entre estos delincuentes y el caos del país, o sea, los que están manteniendo el país en pie son los pacos, ¿ya? Y cualquier sacrificio cognitivo que permita salvar esa creencia de que los pacos son buenos y los manifestantes son malos, se va a hacer simplemente. Esa es como la única explicación que se me ocurre a mí desde el punto de vista cognitivo. Obviamente explicaciones sociológicas, políticas hay también. Y, y de hecho me gustaría Mm. que ustedes, no sé, porque matizáramos un poco, porque tampoco creo que sea una cosa de pura biología nomás, ¿cachai? O sea, Sí. porque si fuera solo biología significa que estamos irremediablemente cagados, ¿cachai? Y hay que aferrarse a la esperanza, y la esperanza usualmente no viene de la biología, viene de otras partes. Yo creo también lo que pasa es como en la situación inversa, como al menos yo entre mis redes, ustedes saben más o menos cómo son mis núcleos familiares y cosas así, em, como lo fácil que es, lo difícil que es darte cuenta de que esto pasó y lo fácil que es encontrar una explicación alternativa. Claro. Onda como, no, mira, yo vi este video y se tiró. Y es como, loco, hay 600 videos que dicen lo contrario y es como, no, 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 pero miren este video que está súper oscuro. Es como la gente que ve, no sé, a los ovnis. Yo me siento como los niños cuando le dicen como, mira, ahí va el viejito pascuero, ahí va como en su trineo y uno dice como, sí, ¿verdad? ¿Cachai? Y es como, Mm. no, Yo vi al viejito Ascuero cuando chico, for the yo record. también, Ah, pero yo creo que todos lo vimos. yo creo que Oye, yo le uno espera añadiría. que eso se quite como con los años, ¿cachai? Como que si ya tenés más de 20 y seguís como en la lógica del viejito pascuero, ya es como, ¿qué onda? Sí, yo le añado a una experiencia bien como cotidiana que yo creo que la mayoría de la gente ha tenido, para hablar de como modulación top-down, como de cabeza a percepción, es Ujú. cuando vemos estímulos biestables, que le llaman, como estos, cuando uno dibuja estos cubos tridimensionales, Sí. como en un cuaderno, y uno puede manejar como qué parte está hacia adelante y qué parte hacia atrás, Mm. como de la imagen tridimensional, o como esta niña que está girando, como una bailarina, no sé si la han visto, que uno puede manejar si va para la izquierda o para la derecha. Como es una experiencia cotidiana que yo creo que varios hemos tenido, donde, claro, la percepción nos entrega una cosa, pero hay un control que uno ejerce como cognitivamente y que se impone sobre esta percepción. Claro. Sí. De hecho, justamente estaba buscando acá un cubo de Necker, pero parece que no encontré el cubo de Necker. Eh, ¿Dónde está? Acá, esto. Ya, ahí. Así, po. Ah, Exactamente, como ese tipo de cosas. En todo caso, a propósito de lo que estábamos hablando ahora, esto ya viene como desde mi radio interna nomás, como que yo no suelo meterme a Twitter porque como que no soy muy buena con el Twitter, pero esta semana, yo creo que estas últimas 2 semanas me he metido demasiado.
Y tanto así que he llegado como a deprimirme un poco. ¿Cachai? Onda como, bueno, cometí el gran error de buscar el hashtag de yo rechazo el apoyo a los pacos y es como, ¿por qué hice eso? Pero eh, la cantidad de fake news, onda como, miren, aquí está el documento de fiscalía donde él está acusado de homicidio a 700 personas, así como súper exagerado y súper como, loco, busca el QR, onda como, busca el código que está ahí abajo. Además, bueno, un root 10 millones algo, el niño tiene 16 y es como, Lo que yo tengo cero 40 como, años y soy 14 millones. por eso, como cero capacidad de como pequeña reflexión, onda como, ni siquiera demasiada, onda como pequeñas reflexiones. Como que a mí ya ahí me empieza a dar como el odio con la humanidad y empiezo así como, la gente. Gente guleada. Oh, perdón, perdón. Sé que hay niños Pero escuchando eso. ahí igual pienso a veces, por ejemplo, la gente En este lado. que que no lo hace con tanta maldad. Por ejemplo, a mí el caso particular que me toca es mi mamá, por ejemplo, que no ve las noticias ahora. Y que lo único que se informa es por lo que le cuenta la gente cuando va al negocio. Y ustedes, mi mamá vive en Temuco, entonces ustedes entenderán que esa es la única región del país donde ganó el sí, como el 90% de la gente es de derecha. Sí. O sea, bueno, el tipo de noticias que corren en el boca a boca Una región son súper distintas. divertida. Sí. Y, y mi mamá, en el fondo, cuando llega a la casa, está tan cansada que no tiene tiempo para dedicarse a, hacer fact-checking de todas las tonteras que le dicen. Claro. Y, y de a poco van pasando como al background de su cabeza y se transforman en hechos. Y hechos que ya no son contrastables con la red porque ya ella ya lo sabe, como que ya está ahí. Claro. Sí. Y es muy heavy como también lo que decía la Dani antes, como esto de las condicionantes igual sociales, para poder hacer pensar, para pensar, ¿cachai? Tenéis que tener tiempo, tenéis que tener la disposición, tenéis que estar bien alimentado, tenéis que estar descansado, ¿cachai? Como todo ese tipo de cosas. Yo creo que también hay algo como de tener como la habilidad de elegir de dónde sacar la información. Porque a mí me pasa mucho que yo tengo la discusión de dónde sacaste eso. Y es como, no, si yo lo vi en una noticia. Y yo como, pero una noticia de dónde. Y de repente es como happynews.com, ¿cachai? Y es como, ¿qué es eso? Infowars.cl, una wea así. ¿Cachai? Y es como titulares súper extraños, con ninguna base. Yo me acordaba mucho de un poco lo que ha hecho la MAC últimamente con el Matroner, como esto de la leche materna cura el COVID, y es como, o sea, ok, tiene sentido el bajado de noticias, el titular no tiene ninguno, ¿cachai? Onda como, Sí. no es eso. Eso es Entonces, algo que hemos hablado harto con respecto al tema de la responsabilidad social del periodismo. ¿Cachai? mm, Tanto en el periodismo científico, que es el caso de esto del COVID, de la leche materna y las vacunas y todo eso, pero también el periodismo político, ¿cachai? O sea, tiene una mm. responsabilidad súper grande de, primero, hacer fact-checking y segundo, de presentar la información por lo menos de una forma pretendidamente neutra y no tan descaradamente parcial como se hace, ¿cachai? O sea, si tú veis que todos los medios dicen joven que cayó al río, ¿cachai? Con el pantallazo del Paco empujándolo, ¿cachai? O sea, como... No. Entonces ahí yo creo que el tema, ese es otro de nuestros temas que también nos ha preocupado desde siempre, el tema de los productores de información. O sea, porque obviamente es muy difícil controlar el cómo se diseminan las noticias falsas, pero también hay gente que las produce, po. Y el tema es que, loco, ¿qué está pasando por la cabeza de la Mm. gente que produce noticias falsas, po? Ya sea por los clics o ya sea porque tiene una agenda política? Y el tema es que muchas veces no solo hay una agenda política, sino que también sabemos que es una estrategia súper eficiente indignar a la gente. Entonces, mientras más desopilante sea la weá que se publique, más probable es que se viralice y que te deje unos centavitos, weón, ¿cómo se llama?, de publicidad, po, ¿cachai? Entonces, o sea, está mal la motivación política o epistémica que se pueda tener, pero además el modelo de negocios de cómo se comparte, de cómo se disemina la información, es un modelo de negocios que es perverso también. ¿Cachai? Además, yo creo que la gente espera, o sea, mucha gente tiene la expectativa, sobre todo como en las noticias, de una fuente de información confiable. Y cuando te empezáis a ver este tipo de cosas, estos titulares como medios extraños, o por ejemplo, yo me acordaba ahora, como escuchándote de cuando empezaron con el desabastecimiento, Mm, como y mostraba así Mega con
supermercado en euros, ¿cachai? Y tú así como, loco, este supermercado no es acá, ¿cachai? Eh, Como que ahí empezáis a darte cuenta de que quizás no es tan creíble, quizás no es tan confiable, y dónde sacáis información, ¿cachai? Empezáis a cuestionarte como, ¿dónde puedo informarme de verdad? ¿Cachai? La crisis Ahí entra epistémica. el componente, bueno, como lo decía Remy, ¿cierto? Que, claro, hay una base muy cognitiva a nivel de arquitectura del cerebro que explica estas cosas y aventurando un poco por el otro nivel, ¿cierto? El más, más amplio a nivel histórico, a nivel social. Yo, por un lado, soy más pesimista porque pienso que efectivamente un razonamiento, ni siquiera un razonamiento, es una cuestión motivada por el momento histórico en el donde hay un grupo social que tiene un cierto miedo, no un miedo absoluto porque tienen armas, tienen fuerza armada a su lado, pero algo de miedo en que la cosa puede cambiar y pueden perder algunos de sus privilegios. Y por eso hay una polarización y esto esto de una guerra es como en el fútbol así, defendamos el resultado y peguemos patadas, peguemos el pelotazo para donde sea. Lo importante es mantener el arco en cero o con los menos goles en contra posible. Y, y por otro lado también, a medida que digo esto, pienso, también la modernidad es quizás esa ilusión de que todas las generaciones pensamos que vivimos un momento histórico. En Claro. retrospectiva, algunos no eran más fomes que otros, pero todos creen, no, este es el verdadero momento. Pero también es la conciencia de que el futuro está abierto. Y yo creo que esa conciencia hoy, en Chile sobre todo, como nunca está, por un montón de razones. Porque la religión, sobre todo la Iglesia Católica, no tiene el peso que tenía, por el aumento de la educación, Mm. porque los poderes políticos no tienen el peso ni la garantía que tenían antes, por la fragmentación que se ve en el poder económico, o sea, cuando son todos amigos, cuando tienen que hacer acuerdos, pero también hay lo que se ve en las mismas ilegalidades que ellos cometen, que hay evidencia práctica de corrupción que antes se podían intuir, pero no se sabían. Entonces yo creo que está muy patente esa idea de que eh, no tengo idea cómo va a ser Chile, bueno, el mundo, pero Chile sobre todo de aquí a 5 años. Entonces, ante esa posibilidad, claro, hay mucha gente y que con justa razón dice, mira, peor no creo que esté, o he estado tan como las huevas que juego, corro el riesgo, tiro la ruleta a ver qué sale, ¿cierto? Pero hay unos que dicen que no, pues, o sea, en esa incertidumbre algo puedo perder, pues. Entonces, fútbol, Chile-Uruguay, que terminó hace poco, eh, a la uruguaya y pegar patadas nomás a lo que venga. Mm. Oye, a todo esto, pregunta, dentro de, no sé, por la discusión intelectual a propósito de esto, porque ustedes saben que hay gente que ya en un par de meses sacaron libros al respecto de esto y se siguen publicando libros sobre este asunto, ¿ya? Em, Se le ha puesto nombre al periodo histórico que comprende entre, ponte tú, el plebiscito y el sí y el no y el 18 de octubre, porque para mí claramente lo de octubre, dije 18 de octubre, no, po, ¿qué día era? ¿Era el 20 algo? ¿Qué día 18, sí, fue? El pues el viernes fue plebiscito del 18. 25. No, el plebiscito el 25, pero el estallido fue el 18, Dice- ¿cierto? ¿O no? Ya, O sea, algunos dicen 19 porque 19 fue sábado y mm, por el trasnoche, ¿cachai? ah, sí, ya, 18 viernes, 19 sábado. ya. Claro. Em, yo creo que ese periodo de paz relativa, esa paz negociada en la medida de lo posible, con justicia en la medida de lo posible, todo lo que era, fue como una especie de pax en la medida de lo posible, por ponerle un nombre a ese periodo. Y yo creo que la evidencia indica claramente que ese periodo se acabó y que estamos en este año, que se va a cumplir en un par de semanas más, es como el primer año de este nuevo periodo de la historia, si se quiere. Y no, un primero, no sé, yo creo que para entenderlo, uno de partida tiene que ponerle nombre, uno tiene que saber cómo decirle aquello que está tratando de designar. O a lo mejor no, pero yo creo que todos los diagnósticos que han estado saliendo durante este año es como que son pequeñas aristas, facetas de una cuestión más grande que todavía no hemos empezado a entender. Me tinca a mí.
Yo tengo como esa impresión A así como mí, de naufragio cognitivo, weón, de que, puta, bueno, ha pasado un año y yo como que todavía estoy en estado de shock. O sea, no se me ha quitado, mm, weón, esa perplejidad, weón, por decirlo de alguna forma. mm. A mí el libro que me parece iluminador con respecto a eso, lo leí justo el octubre pasado a propósito, porque necesitaba empezar a darle algún tipo de coherencia a todo esto que estaba pasando, porque aparte la ansiedad que tiene uno de estar lejos, man. Si justo me fui de Chile Claro. cuando empezó todo. Se puta, saber que mis amigos, uno, que podían estar en peligro porque los pacos son unos locos. Sí. Entonces, si salían a marchar, empecé como a pensar, bueno, ¿cómo está mi gente? Bueno, leí el de Revolución de Hannah Arendt, que es bien iluminador, yo creo, para todo lo que está pasando, que habla de cómo estas revoluciones siempre parten por pérdida de fe en las autoridades que están instaladas, en los que los poderes que siempre habían sido empiezan a decaer, y empieza como este como hervor social. Mm. Pero al mismo tiempo también es como pesimista el libro, porque creo que la conclusión siempre es que el ímpetu revolucionario nunca logra mantenerse mucho más allá de los primeros años de la revolución, y que los partidos que suelen como crearse en estas épocas, al final del día terminan peleando por autosostenerse y abandonando un poquito los movimientos que lo hicieron nacer. Claro, el Partido Comunista Ruso, el PRI, etcétera. O sea, como que ya tenemos una El cachada de mismo ejemplos frente, de lo que el pasa. Frente Amplio después de las movilizaciones estudiantiles, por ejemplo, y otro. Mm, claro. Yo creo que igual está ese miedo como de mucha gente de que este periodo ha sido como súper sanador, así como de sentirte acompañado en un sentir colectivo y que eso se acabe y que de alguna manera se vuelva algo como más frío. Yo creo que es un miedo un poco que está en la gente, así como de ya estuvimos juntos, ¿cachai? Y estamos todos de acuerdo en que esto es lo que necesitamos un Mm. cambio, no sé qué, y después como quedarte abandonado en eso. Yo pensaba mucho como en estos relatos de los niños del Sename, no sé si vieron como en algún momento claro, como que después que se iba todo el mundo, de, no sé, las barricadas, las marchas, todo, y ellos quedaban ahí como pateando piedras, ¿cachai? Como solo y decir como, chuta, nos sentíamos tan acompañados como en nuestro malestar social cuando estaban todos y ahora estamos solos, ¿cachai? Igual otro que es que muchas veces esos sentimientos también de acompañamiento y también lo que nos motiva como la revuelta social, si se le puede llamar así, que también muchas veces son sentimientos muy justificados también racionalmente por un montón de abusos, pero hay que transformarlo también en instituciones, como en nuevas formas Mm, de gobernarnos como país, y hay que, en el fondo, hay que hacer como, no sé, leyes, ¿cachai? Constituciones, y hacer esa traducción también del ímpetu a la política de papel, que es súper fría también, como a la nueva constitución, es muy complicado. claro. De hecho, leí un tweet de Patton Oswalt, que es un comediante, y que decía algo así como estaba retando a la gente de Twitter que estaba mirando el debate de Pence contra Kamala Harris anoche, ayer, y decía, loco, llevan 5 minutos viendo el debate y dicen, I'm bored, estoy aburrido. Loco, la política tiene que ser aburrida. La política, weón, se trata precisamente de gente muy preparada, muy inteligente, weón, que se esté haciendo cargo de las weas que nosotros no podemos hacernos cargo. ¿Cachai? Entonces no esperen que la wea sea entretenida o no esperen que la wea sea... Se supone que la política es fome, por definición, ¿cachai? Y yo creo que gran parte del ímpetu social en estos últimos, ¿cómo se llama? En estos últimos meses ha sido precisamente de recuperar la política como una actividad cotidiana, como una actividad social que nos una, que nos interese, o sea, básicamente ha sido de participar. Pero el punto es Mm. cómo transformamos esa efervescencia y esas ganas de participar en esta cosa que viene primero el plebiscito, después las asambleas, votar por los constituyentes y todo eso, cómo convertirlo en algo que sea sustentable en largo plazo. Y como tú decías, ahí, ¿cómo se llama? El diagnóstico de Arendt, puta, no es muy auspicioso en ese sentido, po, ¿cachai? O sea, puta, no quiero que pase, obviamente, me encantaría que no pase, ¿cachai? Pero yo veo que es posible que en un par de años más, ¿cachai? Tengamos una nueva generación como mi generación, la generación de los 90 que fue esa generación de mierda cuyo lema fue el no estoy ni ahí, weón, ¿cachai? Mm. Yo Entonces, creo que sí, no hay que perderle como este vuelo de
de ir, de tomar decisiones, de participar, como hay que tratar de no perderle ese vuelo porque es importante, como no transformarlo en, como decís tú, no importa si en verdad va a pasar igual, Son como mi todos, vida no va a cambiar en nada, si es que yo voy o no voy a votar, mañana tengo que seguir trabajando igual y es como, puta, please. Sí, igual eso del no estoy ni ahí, yo igual trato de verlo con un ojo más, ni siquiera crítico, sino motivado también, por otro lado, tratar, querer encontrarle el lado perverso y cómo se instaló, pues, o sea, con el Chino Ríos, con los medios hegemónicos que ya sabemos a quiénes sirven, y yo soy un poco más joven, tengo 34 horas, pero entonces era muy chico, no era un sujeto muy activo, jugaba la pelota nomás en la calle en esos años, pero tengo algún recuerdo también de, no calificaba yo como dentro de los jóvenes, pero, y a propósito también de que estuvo hojeando hace harto tiempo uno de los tomos de la historia contemporánea de Chile, historia contemporánea social de Chile, no me acuerdo el nombre exacto, pero de Salazar con Salazar. Julio Pinto, y en el último tomo, el tomo 5 tiene un capítulo que habla de los jóvenes, ¿Ya? y los jóvenes actuales, entonces estamos hablando de años 90. Y claro, o sea, más que jóvenes, que no estar ni ahí con una cuestión absoluta, más que una generación nihilista, era un no estar ni ahí con lo que se asumía era los canales tradicionales de participación. Porque sí, y solo lo dicen estos autores y calza con mi recuerdo, o sea, que más subjetivo todo esto lo que estoy diciendo, calza con mi recuerdo de que, claro, un Lolo no era que estuviera mirando el techo, sino que participaba, no sé, en barras de fútbol, le gustaba algún tipo de música y con mucho compromiso. O sea, para bien y para mal, las barras bravas se consolían en esos tiempos, en las poblaciones, en las periferias. Lo pensemos antes de internet, o sea, lo que era el Remy en esto también Mm, compartimos, o sea, que a uno le gustara el heavy metal en la periferia antes de internet, era una pega casi, o sea, tenés que dedicarle tiempo a ir a la feria, a ir al Persa, a conversar con gente, buscar revistas. Entonces, no era que la juventud intercambiar. estuviera desinteresada, Sí, ni desinteresada por la sociedad, sino que estaba la ilusión de que el cambio social o el aporte a la sociedad se podía hacer por medios no tradicionales, claro. por los medios que hasta el momento o no existían o no habían dicho que, porque lo anterior a de los viejos ya había demostrado ser corrupto. Entonces nosotros no queremos entrar a eso y vamos a buscar nuestras propias formas de participación. Y eso me recordó, hay un libro muy interesante, muy bonito, no sé si es bonito, pero se llama Rebelarse Vende. Es de dos autores filósofos, uno se llama Joseph Heath y el otro se llama Andrew Porter. Son canadienses. Ellos dicen que son de izquierda, pero con los años he empezado a sospechar que son tan de izquierda. Puede que no lo sean. La cosa es que una crítica a lo que ellos llaman a la generación de la contracultura. ¿Ya? Y hacen una historia bien interesante de los movimientos contraculturales, de la música a nivel de medios, de masas, de expresiones artísticas. Pero que me parece una conclusión bien interesante eso, es lo que ustedes traen dicho, que dice, puta, nos guste o no, hay igual de la política que son fome. O sea, obviamente es mucho más entretenido hacer un concierto heavy metal en la plaza y creer que con eso estamos cambiando el mundo, hacer una batucada, hacer una performance y ponerle ahí nuestra gente. No, es que Un ese es mi muerto aporte. colectivo. Sí, Un- claro, y de más que eso tiene un aporte, no se trata de decir que no vale nada, pero dicen ellos, puta, en cualquier pega, en un hospital, tiene que haber alguien que vea los papeles con los pacientes y que eso se ordene y se haga un archivo y con esos archivos pues, alguien diga cuál es más importante que otro y eso ya es una decisión política y tenéis que tener gente que sepa de contabilidad, gente que sepa no sé, de leyes tributarias, de un montón de cosas que son fome, pero el mundo se sostiene en gran parte gracias a esas pegas fome. Entonces él dice que el gran error de un par de generaciones completas en el primer mundo es haber despreciado eso por fome y haber asociado fome con, no sé, fascismo, con, y buscar en estas nuevas expresiones la, el cambio. Entonces, comparto el temor en que nos pase algo parecido, pero el lado positivo, si es que tiene alguno, es que no veo que sea desinterés, sino que más bien esta ingenuidad, que yo me sumo a haberla tenido, por supuesto, cuántas veces, en creer que por este otro camino medio alternativo
está mi aporte. Bueno, y quizá eso es la expresión de Florcita Motúa como político, o de Pamela Giles, O sea, yo culpo estos a Chancho en personajes Piedra que... por la resurrección de Florcita Motúa, pues, weón, ¿cachai? Mm, Y tiene todo que ver con claro, este asunto. O sea, puta, breve anécdota de los las escuelas 90. de rock en los 90. Las escuelas de rock, exacto, ¿cachai? Toda esa, el INJ, la Casa de la Juventud, ¿cachai? Todos Mm, esos recursos de gobierno que se inyectaron para movilizar a los jóvenes, pero movilizarlos en actividades políticamente neutras, por decirlo así, claro. Incluso ¿cachai? alguien podría decir para desmovilizar. O desmovilizar, exacto, sí. Mm. O sea, bueno, de hecho está documentado ya a esta altura de que la CIA, Fundación Rockefeller, Departamento de Estado de los Estados Unidos, puso plata y mucha plata para fomentar, por ejemplo, algunas vanguardias latinoamericanas, el expresionismo abstracto especialmente, y en el caso europeo para financiar, ya sea con publicaciones, con simposios, la llamada Nueva Filosofía Francesa, de Bernard Levy se llama, no me acuerdo el otro nombre, Bernard pero Henry que Levy, esa, sí, Bernard, sí. eso, y, y después aparece Foucault por ahí, po. O sea, no quiero decir con esto que Foucault sea un producto de la CIA, no lo es, era alguien muy inteligente, tiene obras valiosas, encuentro yo. El tema es, en gran parte, uno dice, la circulación. Y probablemente hubiera circulado igual, porque era, como digo, era muy inteligente, hacía clase, los libros lo hubieran llevado igual. Pero el peso mediático en una época se paga. ¿Sí? Y por algo, y hoy uno, si uno ve las redes de financiamiento de las derechas, la Fundación Atlas, el Cato Institute en Chile, ¿a quién están financiando? ¿A quién El están otro día vi un financiando en tuit, Chile? bueno, los viejos conocidos, Padre de Libertad y Desarrollo, ¿cuál era el otro? Al CEP, pero salían entre los, el más espantoso de todo era la de Don Teresa Marinovich, Mm. su fundación, o sea, está recibiendo plata, probablemente harta, pero aunque no sea harta, de una red que es la que le armó en gran parte de la campaña a Bolsonaro, ¿cachai? Yo hace poco me enteré que O tenía sea, un canal de YouTube. Yo no tenía idea. Y Sí, como que me vi un video y me dio como tanta... ah, sí. que lo cerré. De hecho, la pura cámara con que Tere Marinovich graba sus videos vale más que todos nuestros insumos juntos, weón. O sea, de nuestros 4 computadores, nuestros 4 micrófonos y... y nuestro alimento, vestimenta. Claro. Claro. Sí, Incluso nuestras córneas. exacto. Oye, y La eso no miel solo no vale acá. nada. De hecho, yo estuve leyendo Jason Stanley, que es un filósofo que tiene un libro maravilloso que se llama Así funciona el fascismo, ¿ya? Y el loco estaba, pero podrido de espanto porque se dio cuenta hace muy poco que unos filósofos que andan dando conferencias y publicando artículos sobre esta cosa de ¿cómo se llama? De la cancel culture y de los copos de nieve, ¿cachai? O sea, Ah, que son filósofos que están activamente argumentando en contra de todos estos movimientos de reivindicaciones, ya sean de género, raciales, etcétera, ¿cachai? Estos filósofos están bankrolled directamente, ¿cachai? Por los hermanos Koch, po, weón, ¿cachai? Que son los dueños del Cato, po, weón, en el fondo, po, ¿cachai? De esta fundación de ultraderecha, de este think tank. De hecho, recomendación, no sé si se acuerdan nuestros auditores que nos están viendo y escuchando, nosotros publicamos una traducción de un capítulo de un libro de George Lakoff que se llama No pienses sobre un elefante. Y en ese libro él describe el hecho de que la derecha en un momento dado de la historia se pegaron la cachada de que la guerra no la pueden ganar solo con plata y no la pueden ganar solo con armas, sino que también tienen que formar parte de esta guerra cultural que le llaman ellos, ¿ya? Porque según ellos el marxismo y todo esto es como una fuerza imparable, entonces hay que frenarla y hay que frenarla en las universidades. Entonces lo que hicieron estos tipos fue fundar think tanks y sobre todo financiar a intelectuales jóvenes de derecha para armarles las carreras, ¿cachai? Entonces, Kaiser. entonces, si tenemos a un weón como Axel Kaiser, que intelectualmente el weón es un peo, o sea, no tiene mucho sustento intelectual que digamos, pero que este loco tenga la plataforma que tenga y que tenga los medios para difundir, para publicar sus libros, para publicar artículos de opinión, esa weón no El es tiempo. inocente, hay plata, hay una inversión de gente que necesita que haya actores sociales hablando este tipo de mierda, la Tere Marinovich, el Axel Kaiser, etcétera. Sí. mira, justamente en el último número de la Foreign Policy, que me llega
sagradamente gracias a un bot de Telegram. Lo bajan ahí por derecho de autor, pero vuelve. Una autora que no la conocía, se llama Sherry Berman, y escribe sobre democracia, sobre las crisis de la democracia en el primer mundo, por supuesto, no se va a fijar en países como nosotros. La democracia es lo que pasa en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. En otros lados no, tenemos otro nombre. Pero bueno, un artículo muy bueno, a propósito de lo que hice el Remy, y lo guardé, por eso me acordé, porque pone una cita de Milton Friedman, que la voy a leer, a ver si la traduzco. Dice, solo una crisis, real o percibida, produce cambio real. Cuando esta crisis ocurre, las acciones que se toman dependen de las ideas que yacen alrededor, que están dando vueltas. Esto, creo, es nuestra función básica. Desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Milton O Friedman. sea, el diseño de un Este sentido cita- común. claro, ella no le pone la fecha, pero por la presentación del artículo daba a pensar que es de la época de cuando se funda la Fundación Mont Pelerin. Estamos hablando de años 50. O sea, en Europa era impensable en esos años privatizar todo porque Europa estaba en el suelo y estaba la Unión Soviética con sus misiles apuntándote y los obreros ahí listos para la huelga. Entonces, bueno, o les damos pensiones o les damos salud, o estos buenos se van a ir al Partido Comunista y nos va a llegar los tanques, va a tenerlos en Lisboa. Entonces, acá un estado de bienestar y se hizo. O sea, era de verdad impensable. Hasta los conservadores hablaban a favor de la salud y la educación. Pero Friedman dice, hay que dejarla en latencia, es que como un virus hay que dejarlo latente, porque en algún momento las condiciones se van a dar y esto se va a ir a flote. Y lo encontré dentro de lo perverso brillante, la lucidez con que lo dijo en esos años. Eh, yo he leído a Friedman y lo he estudiado, no soy un especialista, pero más o menos harto, y me sorprendió, ¿no? Fue una dimensión nueva de verle esa lucidez, donde, claro, o sea, y es lo que está pasando, y el artículo de esta autora, de Sherry Berman, justamente se trata de que en estos momentos, donde está esa crisis, la izquierda no tiene esas ideas latentes. Tenemos la oportunidad política de hacer algo, de avanzar más allá, pero no tenemos a qué echarle mano, Mm. porque nadie, porque no teníamos la plata, ¿cierto? Ni nadie nos estaba financiando para eso. Bueno, nosotros, Eh, pero, definitivamente ¿no? nosotros no. Pero por la razón que sea, no había gente hace 20 años diciendo, imaginemos posibilidades de un mundo de izquierda. O eran bastante ingenuas, no sé, o Sí, eran las escuelas de rock. claro. Mira, yo creo que así como a tirar una raya para la suma de lo que hemos conversado en este rato, es el hecho de que todos, incluyéndome, y no sé si incluyéndolo a ustedes, pero yo en particular, y me declaro culpable de que yo tiendo automáticamente, por una cosa de reflejo, tiendo a suponer de que la gente de ultraderecha o que los fachos específicamente son particularmente hueones, o sea, que son tontos y la cuestión. Y resulta que yo creo que esa idea es una idea súper peligrosa, el de menospreciar intelectualmente, ¿cachai?, al adversario político, weón, porque si nos empezamos a fijar en todos esos detalles, ¿cachai?, como los que estáis contando tú, una, tontos no son, y dos, los tipos saben perfectamente lo que están haciendo y lo están haciendo bien. Y ahí es donde, puta, weón, el charchazo para uno es, loco, despierta, o sea, la cuestión no es una cosa de que ellos son tontos y nosotros somos mayoría, loco, sí, somos mayoría y algunos de ellos son tontos, pero no todos, ¿cachai? Y se sabe también que las mayorías a veces, puta, pueden quedar aplastadas, ¿cachai? Por el poder de turno, pues, bueno, entonces... Bueno, eso. Y con este mensaje inspirador, Este mensaje de amor y paz. Amor y paz. ay, Ay, no, pero si seguimos hablando, haciendo podcast, capaz que algún día. encontremos una solución o una respuesta, weón, que sirva un poquito, así. Decís tú. ¿Cuánto A mí por lo tiempo menos. llevamos? a- ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Llevamos 1 hora con 5. Yo creo que No, por hoy pues está haciendo bien. el podcast. no, Ya, pero oye, ya que nos costó retomar esta dos sana años. costumbre, nos costó 2 mucho. años.
Ah, Esa era mi pregunta. ah. Bueno, ya que retomamos esta sana costumbre de juntarnos por Zoom, que es una cosa que yo le estaba haciendo el quite un poco de esto de hablar con gente, porque es como que me da penita, weón, ¿cachai? Lo de las cámaras, ¿cachai? Yo creo que, no sé si les parece que convengamos que hagamos esto de nuevo una vez a la semana, ¿cachai? De estar por lo menos unos 2 o 3 capítulos más analizando la contingencia a medida que vayan pasando las cosas. Entonces, queda el compromiso de seguir con esto la semana que viene. ¿Les tinca? Ujú. Sí, pues. Analizándonos a nosotros mismos. Agarrándonos Mira, a latigazos. yo tengo una esperanza que se parece a algo a lo que dije hace un rato. Lo más esperanzador que he leído, yo creo, este año, uno de los últimos artículos que escribió antes de morir, Immanuel Wallerstein, que no sé qué hora es su profesión, pero puede ser historiador, filósofo o de todo un poco. Viene del marxismo, pero tiene su propia. Conocido por esta idea del sistema mundo, Sistema el mundo. capitalismo como sistema mundo. Ya. La cosa es que, claro, empieza a hablar de cómo el capitalismo dice que está en una fase terminal, ¿cierto? En un agotamiento, se va a empezar a contraer, lo que no es nada lindo porque nos va a afectar a todos, más el cambio climático y un montón de crisis estructurales que están por todas partes. Pero él dice, para terminar, y medio risa, pero dice, eh, curiosamente, en estas crisis, ¿qué es lo que ha pasado en la historia de las civilizaciones de los imperios? El poder, hay dos opciones. O el poder cae se construye otro orden, o el poder se afianza y se vuelve aún más perverso de lo que era antes, por un tiempo. Entonces dice, el escenario al que el que estamos enfrentando hacia el futuro de aquí a 20 años, o sea, 10 20 años, está completamente abierto. No tenemos cómo predecir cuál de estas dos opciones es la que va a haber. Si va a haber un cambio a favor de las mayorías o las minorías van a ser aún más su madre de lo que son. Las posibilidades son 50 y 50. Dice. Y esa posibilidad es mucho más de lo que hubiéramos imaginado hace un tiempo atrás. Claro. Es una moneda al aire. Entonces, en ese azar yo me encomiendo. Puta, ojalá, po, weón. Nos puede salir el lado que escogimos. Mm. A mí una de las cosas esperanzadoras que yo he visto, yo creo que en los últimos meses, para mí yo creo que fue una nanay en el alma, fue ver a este loco que se tira como al Mapocho a salvar al joven que lo tiraron. Para mí ya ese es como un reflejo de necesitamos humanos así. Onda como, Claro, cuando sea grande quiero ser como él. exacto. De hecho, yo siempre me acuerdo de uno de los discursos del Doctor Who, ¿cachai? Que es mi discurso favorito en la historia de la ciencia ficción. Y el loco le dice a una persona que quiere rendirse, le dice, ¿tú crees que yo estoy haciendo esto porque quiero castigar a alguien? ¿Porque quiero pegarle a alguien? ¿Porque quiero vencer a alguien? No, weón. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque es lo decente. Y no solo eso, es una cosa de decencia, pero además es lo amable. ¿Cachai? Mm. Puta, ser un humano decente y amable, yo creo que en esos dos conceptos está todo, weón. ¿Cachai? Y es lo que nos está faltando como sociedad, pues, weón. Amabilidad y decencia, weón. Mm. Bueno, Uf. Bueno, en la próxima semana, entonces, a la misma hora, del mismo canal, con para su antidepresivos en la dosis de mañana, depresión, alcohol y El once antidepresivos. matinal. Ya pues, droga de elección. estamos entonces. Estamos, po. Voy a dejar de grabar. Adiós. Ya, nos vemos la Chaolín. próxima semana. Chao. Ya, no me corten. No se vayan.